Y atención, porque tras donar 240.000 euros a su hijo, el hermano de Sánchez, la agencia tributaria ha detectado movimientos de dinero en efectivo por valor de 142.000 euros. Antonio. Pues esto lo publica Alejandro Entrambas-Aguas hoy en El Debate. Habla del padre de Sánchez que presenta las cuentas de su fábrica de plásticos tras 2 años sin hacerlo. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Y por qué no ha presentado esas cuentas en estos 2 años? Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué lo hace ahora, que es un momento crítico para prácticamente toda su familia, ¿no? Su hermano está siendo su hijo, el músico David Sánchez, está siendo investigado por 5 delitos, su nuera también está siendo investigada por 2 delitos, y él llevaba ya unos años sin presentar las cuentas de su fábrica de plásticos y ha decidido hacerlo ahora. Como bien habéis explicado, en la regularización que hace, Hacienda ha detectado una serie de movimientos, llamativos, como por ejemplo que ha aflorado una entrada y salida de dinero en efectivo de hasta 142.000 euros, pero lo único que ha cambiado con respecto a la última vez que había presentado las cuentas anuales de su compañía, que es una fábrica de plásticos que está ubicada en un polígono industrial en el municipio de Algete, a las afueras de Madrid, es que en la vez anterior que las había presentado no había recibido ninguna ayuda pública, y justo ahora, cuando las ha presentado, ha recibido numerosas ayudas públicas que suman 1 millón de euros. Estas ayudas las recibió durante la pandemia, las concedió Nadia Calviño desde el Ministerio de Economía, concretamente del Instituto de Crédito Oficial, y eran préstamos públicos que adjudicó el gobierno a muchísimas empresas que lo estaban pasando mal por el coronavirus. Eran empresarios que tenían que recurrir a ese tipo de ayudas para poder sobrellevar el parón del COVID, pero el problema es que la empresa de plásticos del padre de Sánchez era tremendamente rentable y a pesar de ello solicitó las ayudas. Y las consiguió, lógicamente. Sí, y tanto, las consiguió, y nosotros lo que publicamos es que meses antes de que las concedieran, para que nadie pudiera decir que las había recibido el padre de Sánchez, lo que hizo el padre de Sánchez fue una táctica para eludir ese problema. Lo que hizo fue cederle la explotación de la fábrica, es decir, alquilarle lo que es el negocio a un empleado suyo que se llama Francisco Albert de León, que es la persona que a día de hoy le está llevando la fábrica, y nosotros lo que contamos es que casualmente se trata del hermano de una alto cargo del gobierno, una señora que hasta hace muy poco ha estado trabajando para el Ministerio de Exteriores, destinada en Roma, un cargo, como digo, público, era directora de la Real Academia de España en Roma, y lo más curioso es que el 1 millón de euros en ayudas a la fábrica de plásticos se otorgó durante 2020 y durante 2021. Bueno, pues justo después de que finalizaran estas ayudas, Sánchez visitó Roma, fue acompañado de su esposa, de Begoña Gómez, y visitaron la institución que dirige esta señora, la hermana del empresario que le está explotando la fábrica a sus padres. Oye, Alejandro, ¿y por qué en 2 años el Ministerio, Hacienda concretamente, la agencia tributaria aparentemente no se ha interesado por un negocio que no registraba actividad alguna, pero que está abierto, vamos? Sí, es una fábrica que está a pleno rendimiento, claro. y además trabaja bastante. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Como también nos preguntamos por qué los inspectores de Hacienda que han auditado las cuentas del músico hermano del presidente del gobierno han dicho que su aumento patrimonial está completamente justificado, ¿no? A pesar de que los números no salen. Todas las sociedades de capital en España, las sociedades limitadas y las sociedades anónimas, están obligadas a presentar cuentas anuales todos los años. El padre del presidente del gobierno llevaba varios años sin hacerlo, y lo único que había cambiado es que había recibido esas subvenciones. Por lo tanto, estábamos a la espera de recibir esas cuentas para ver de qué manera le habían venido bien esas ayudas, ¿no? Y lo ha hecho ahora, lo ha hecho hace unos días, y esto es lo que han aflorado, ¿no? Y además hay otro dato muy llamativo, ¿no? Que es que en las cuentas se puede ver cómo, por ejemplo, todavía no ha terminado de devolver esos préstamos, y en 2021 de ese 1 millón de euros recibió 240.000 euros, justo la cantidad que justo después, meses después, le donó a su hijo el músico para que se comprara el palacete de Elbas, que costó justo eso, 240.000 euros. O sea que lo que se ve, efectivamente, que el hermano de Sánchez compra el palacete de Elbas en Portugal con los 240.000 euros que le donó su padre, lógicamente.
Sí, se los dona a su padre y justo él antes, su fábrica de plásticos había recibido pues este 1 millón de euros en ayudas y concretamente una partida de 240.000 euros. Y no solo eso, el padre de Sánchez también pone a disposición de su hijo, el músico, una tarjeta bancaria de la que saca, creo recordar en números redondos, que eran 70.000 euros, ¿no? La realidad es que, recibe 1 millón de euros en ayudas y nunca se llega a explicar exactamente si hubo algún tipo de incompatibilidad, porque parece evidente que las partidas que el gobierno, que Sánchez en un Consejo de Ministros aprueba de manera mensual en aquel momento durante la pandemia, ojo, para poder ayudar a los empresarios que se lo estaban pasando mal por la pandemia, pues hubiera también unas partidas a las que acabó optando su padre, la fábrica de plásticos de su padre, y se le acabaron otorgando estos fondos. Muy bien, gracias Alejandro Entrambas Aguas, periodista de investigación del Debate. Gracias y buenas noches, Alejandro. Un abrazo. Buenas noches, Antonio. Hasta luego. Bueno, pues ya veis, hablábamos antes al comienzo del programa de la contraofensiva del Partido Socialista a esta querella, por ejemplo, que ha presentado hoy el PP, a propósito de su presunta financiación ilegal, al hilo de la denuncia de este empresario, llevando 90.000 euros a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Y lo que se ha dado en llamar el Loro Parque, pues se ha repetido hasta la saciedad eso de, es que la sede del Partido Popular se financió con dinero negro, dijeron así, ¿no? Se construyó con dinero negro, no sé, una historia en este sentido, ¿no? Pero vamos, todo muy ridículo al final, porque tú no puedes, en fin, contrarrestar un escándalo de esta naturaleza con el y tú más. Lo que tiene que hacer es explicaciones. Me gustaría que la señora portavoz del Gobierno explicara si realmente ese empresario fue y pagó esos 90.000 euros en la sede Ferraz. Y de eso creo que no ha dicho nada. Ha estado la portavoz Esther Peña. Lo primero que para dirigirse a los periodistas les ha dicho es espero que hoy estéis cómodos porque vamos a estar aquí un ratito. Y ha estado durante 7 minutos enumerando casos de corrupción del Partido Popular. Es decir, el y tú más es muy zafio, es muy infantil, puede que funcione en algún momento dado, pero no puede responderse siempre a un caso como el que nos ocupa en este momento con el y tú más. Sobre todo porque estamos hablando que a quien afecta es al señor que estaba en esa sede o que ha estado en esa sede durante tantísimos años. Ese es el que organizaba el aparato orgánico del PSOE, la persona con más poder dentro del partido y el que ha sido mano derecha y negociador de Pedro Sánchez desde 2017. Oye, el que defendió la moción de censura, lo recordábamos antes. Casualmente, contra además, Rajoy. también ministro de Fomento, que es el dueño de los dineros para administrar la obra pública en este país, que esto tampoco es baladí, ni tampoco es del todo casualidad. Bueno, pues Ábalos, que hasta antes de ayer, como quien dice, ha estado pidiendo reingresar en el Partido Socialista porque según él, y lo decía y se lo decía a todo el mundo, no existe ninguna prueba en contra de él, mientras la OCU ya tenía elaborados sus informes, y el Partido Socialista ha estado insistiendo en que Ábalos era una persona a la que se le tenía mucho cariño. Óscar Puente nos lo dijo hace unos días a los periodistas, es que le tenemos mucho cariño a Ábalos. Bueno, Ábalos me está preparando ya su resistencia y Ábalos vale mucho por lo que ha callado también hasta ahora. Y si Ábalos decide, porque ya le han dejado solo y porque ahora mismo es el blanco de todos los informes, si Ábalos decide hablar y si Ábalos decide soltar, pese a que el gobierno le ha estado protegiendo y por eso le ha mantenido como diputado y por lo tanto como forado, si Ábalos decide hablar, yo no sé si va a haber cargo o alto cargo que resista que Ábalos por fin suelte lo que tenga que soltar, que han sido muchos años con Sánchez, muchos años. No sé si al final siempre, desde Luis Roldán siempre está esto de tirar de la manta, ¿no? Y luego realmente los corruptos que amenazan con tirar de la manta casi nunca tiraban de la manta, supongo, en el fondo, porque tirar de la manta todavía empeoraba más la situación de ellos mismos, porque al tirarse descubrían nuevos delitos, con lo cual no sé si José Luis Ábalos puede tener información que perjudique al Partido Socialista, es indiscutible, al Gobierno es indiscutible, al presidente del Gobierno por acción u omisión es indiscutible. Que lo vaya a hacer no lo sé, porque cuando una persona se ve en esa situación lo que busca es la salida menos onerosa, ¿no? O la salida menos perjudicial. Y no sé si tirar de la manta, más allá del desahogo, de arrastrar a otros contigo, te puede llevar también. En cualquier caso, hay muchísima información, muchísimas pruebas en manos
en manos de los tribunales, en manos de la policía, y vamos a seguir viendo, y se van a seguir viendo, y hay muchas incógnitas que están por despejar. Efectivamente, el vídeo que hemos visto hace incongruente, como en tantas cosas, a Pedro Sánchez, lo que decía y lo que hace. Ha pasado en ámbitos políticos con cuestiones muy graves. Bueno, pues cuando llega la corrupción es exactamente lo mismo, lo cual nos lleva a concluir que en lo que depende de Sánchez no piensa hacer nada, y que en vez de responder efectivamente a las acusaciones de hoy y ahora que le corresponden a él, pues dirá el y tú más, o el PP también lo hizo, o no lo hizo, porque el PP lo hizo en unas cosas y en otras no. O sea, que puede, eso todo se puede estudiar. Al PP le costó el gobierno. Exacto, pero el PP ya pagó por eso. Le costó el gobierno, hay gente que entra en la cárcel, hay gente que ha sido condenada. Ahora estamos con esto. Y lo que tiene que pasar con esto, y las responsabilidades que se tienen que asumir con esto. No, y sobre todo y es un caso de una ramificación, es un caso complejísimo, porque Roldán, en la época que hablábamos del felipismo, había casos concretos corruptos que habrían, bueno, pues te hacían una brecha en una institución, un organismo, pero la multiconexión que estamos viendo aquí, una especie de tela de araña que se extiende y se va enganchando entre ministerios. Pero es que aquí lo que hay es la propia estructura gubernamental, la propia gestión de gobiernos, lo que ha permitido todo esto. Ha quedado claro que esto se origina en 2020, es cuando se consolida, con la impunidad, porque España estábamos encerrados, muriendo gente por el COVID, el temor, el miedo. Se levantan los controles administrativos. Ellos se sirven de ese contexto. Entonces, a mí me da la sensación de que tenemos el gobierno como el patio de Monipodio, con Rinconete y Cortadillo, que van a ser los que al final entre ellos, creo que si este cae, va a ser por una traición de alguien, pues alguien que ya cuente, hable lo que sabe. Yo viendo esos vídeos de Ábalos y de Sánchez de hace unos años, recuerdo que en los cines italianos de la posguerra, antes de comenzar la película salían unas imágenes de Mussolini y de los jerarcas del fascismo durante unos 2-3 minutos, y luego la pantalla quedaba en negro y salía una leyenda que decía: un pueblo civilizado es el que sabe reírse de sus defectos. Y la sala rompía a carcajadas, ¿no? Yo creo que algún día habrá que poner en los cines de España esos vídeos de Sánchez y de Ábalos como si fueran unos titanes contra la corrupción, porque claro, lo que provoca es... Sí, pero lo triste de todo esto, también lo hemos comentado al comienzo del programa, es el silencio cómplice de sus socios. Claro. El PNV. ¿Dónde está el Partido Nacionalista Vasco? Eso demuestra la moral, ¿no? Que echó a Rajoy de la Moncloa, porque fueron los votos Claro, pero fue la traición del PNV. Por la corrupción, según estaba fundamentada aquella moción de censura tan forzada, ¿no? Y tan instrumentalizada, ¿no? Y dónde está, bueno, hasta, si me apura, bueno, pues los de Podemos, los podemitas. Sumar forman parte del gobierno. Esto van a defender a Sánchez porque va en su sueldo, en su pecunio, en su chollo. Sí, pero Sumar nació como el partido contra la corrupción de la casta. Entonces se lanzaban como panteras contra ya entre el Sumar y el PSOE no hay diferencias. Es una marca ahí franquiciada. No, es la marca blanca del PSOE. Dices, el PNV está lo de Bildu. Si a cambio están consiguiendo que se aprueben modificaciones legales para sacar adelante a los presos de la cárcel, es lo que les interesa. No, ellos no están, si se roba o no se roba, ser honrados. Es decir, esto me está permitiendo a mí unas políticas para reforzar mi espacio de poder, pues ya no hay más que hablar. Igual que los miramos por otro lado, nos tapamos la nariz, ¿verdad? Tapamos la nariz. Esa es la realidad. Y miramos por otro lado. Porque volvemos a lo mismo, que es verdad, cada vez que hablamos de esto, caes en la cuenta. Es decir, se hizo en el año 20. Es decir, ¿por qué se hizo y cómo se hizo? Porque los funcionarios estaban en su casa. Porque no había controles administrativos, porque se levantaron todos los resortes de la administración porque estábamos en una pandemia y había que facilitar las operaciones. Aprovecharon el Estado donde efectivamente la administración había abierto las compuertas para poder sobrevivir, porque en aquellos meses lo que estamos es ¿qué hacemos para que la gente no se muera? Y algunos lo que hacían era robar. Sí. Según estamos viendo. Estaba viendo imágenes ahora del día de la fiesta nacional, momento en el que Sánchez llega, o mejor, no sé si es cuando él llega, y saluda con una frialdad extrema, se nota, y sin muchas ganas a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de Madrid. A la ministra de Defensa le da un par de besos. Pero es que al alcalde no le miró, ¿eh? No, es que ni miró. Como ni Carvajal, al alcalde, como Carvajal a él. Miró, pasó. La mano de pulpo está suelta, fofa, y me voy. Y tal, En fin.